Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la Buenas actividad de tardes. hoy. En primer lugar, pues vamos a seguir con lo que veníamos hablando de los últimos días, las últimas clases, y nos habíamos quedado fundamentalmente en que las economías muchas veces no generaban procesos de estabilización económica y que muchos de los elementos que se manejan en economías muy parecidas a las nuestras y muy similares en muchos temas, era necesario pues la conformación de un nuevo modelo económico. Y en ese modelo económico que se plantea es porque en alguna medida muchos de los países se acercan a los organismos financieros internacionales para que estos puedan financiar algunos programas de estabilización y en alguna medida pues poder tener acceso a la banca multilateral, esencialmente con estos organismos multilaterales que en alguna medida pues tienen el crédito más barato comparativamente con la banca privada internacional. Y ese es el caso de Guatemala, pues normalmente Guatemala acude a este tipo de organismos y no acude a la banca privada. Caso de algunos países, como les mencionaba, acuden a la banca privada porque el condicionamiento es menor y por otro lado también las tasas de interés son más altas y entonces los plazos son más cortos y las capacidades de negociación son mucho menores. En ese sentido, pues los países comienzan a aplicar una serie de recomendaciones de estabilización y ajuste estructural económico. Y en ese proceso de ajuste estructural y económico se habla mucho de las reformas macroeconómicas. Y como vivimos un momento en el modelo económico en el cual se encontraban las economías con niveles sumamente altos de inflación, entonces uno de los objetivos fundamentales era estabilizar la economía y estabilizarla fundamentalmente bajando los niveles de inflación, que en muchos países, no el caso de Guatemala, pero sí llegamos a tener una inflación casi del 50 al 60%, nunca antes visto en este país. Eh, Era necesario, por ejemplo, comenzar a bajar gastos. Teníamos presupuestos muy elevados, con muy baja recaudación y con la emisión de dinero que básicamente no tenían un respaldo productivo. Entonces, automáticamente a eso se le llama impuesto inflacionario, ¿verdad? Porque automáticamente generan más liquidez en el mercado, pero como no hay una característica productiva que los haga establecer una relación, pues entonces se comienzan a establecer mecanismos que nos permitan estabilizar el nivel de precios de la economía. Entonces, una de las condicionantes para acceder a este tipo de programas de ajuste estructural o estabilización económica orientada hacia el crecimiento económico, básicamente es estabilizar la economía y fundamentalmente bajando la inflación. Y cuando andamos bajando la inflación, es fundamentalmente comenzando a utilizar todos los instrumentos esenciales de una política monetaria. Por otro lado, también del lado fiscal, pretendía definitivamente también bajar el nivel de gastos. Muchas veces la baja en el nivel de gastos se da fundamentalmente por el lado de los programas sociales. Muchas veces se bajan a los sectores de educación, salud, etcétera, que en alguna medida pues eso genera algún problema de productividad
en ese campo y por lo tanto, pues básicamente vemos afectados esos programas porque son en alguna medida aquellos que son orientados a la redistribución de la riqueza dentro de las sociedades. Por otro lado, también se habla de en este programa de estabilización económica, dice, bueno, hay que hacer una reforma comercial. Normalmente, como mencionaba, no sé si fue en esta clase o en la anterior, o un compañero que estuvo con nosotros, la tendencia con estos programas de estabilización era la apertura de mercados. ¿Qué significaba eso? La globalización implicaba que las economías fueran mucho más competitivas. Y al ser mucho más competitivas, pues entonces tenían que entrar a competir bajo condiciones similares a las que se tenían dentro de los mercados mundiales. Entonces decían, bueno, si queremos hacer eficientes nuestras economías, pues comencemos a liberalizar y a bajar aranceles. Nosotros en Guatemala, por ejemplo, tenemos monopolios muy importantes, todos ustedes lo saben. Había monopolio del cemento, monopolio en alguna medida de las bebidas alcohólicas en algún campo específico, y no se permitían porque estaban protegidos, había un proceso de protección hacia esos productos como producto del modelo de la sustitución de importaciones. Entonces, también hablábamos que en esta reforma comercial, el hecho de bajar aranceles también significaba que bajaran los ingresos fiscales. ¿Ah? Esto significaba que el ingreso por la importación de productos, si nosotros necesitábamos mucho más recursos para poder generar y mayores niveles de inversión en los sectores sociales, pues bajo esas características lo que significaba era que íbamos a tener un nivel de bajos ingresos. Entonces nos decían, nos planteaban, bueno, si ustedes quieren aportar a este programa de ajuste y estabilización económica, entonces hablamos de una reforma comercial, o sea, liberalicemos la economía en algunos campos, bajemos los aranceles en muchos de los productos que tenían ustedes protegidos y así en alguna medida hacemos competitivos básicamente nuestros productos y puedan ser exportados o competir en los mercados mundiales. Claro, lo hacían bajo qué condiciones, no teníamos nosotros las condiciones para poder competir dentro de ese mercado. Por otro lado, también decía que había que hacer una reforma financiera y era lo que hablábamos la última vez. Se deja de utilizar programas de estabilización, perdón, programas de política monetaria que antes se utilizaban para estabilizar la política monetaria, como por ejemplo les mencionaba, la protección a los ahorros a través del encaje bancario, etcétera, todo lo que existía de protección en el sistema bancario hacia los recursos que captan de las personas. Y eso, desde luego, se cambia, se genera una liberalización tanto interna y externa, pero con la ventaja de que Guatemala, pues la banca privada que tiene este país es muy prudente y muchas veces no se dejó contaminar de muchas de las crisis económicas o financieras que en alguna medida tuvieron un efecto importante no solo en Norteamérica, sino también en el resto del mundo por el proceso que también se encontraban globalizados los recursos financieros dentro de las economías mundiales. Entonces, nosotros nos decían, bueno, si ustedes quieren tener acceso a un programa de estabilización en el cual nosotros les demos recursos frescos para poder desarrollar su actividad productiva y mejorar su economía, pues tienen que hacer este tipo de condiciones. Y entonces también dicen, bueno,
no solo vamos a permitir que ustedes bajen aranceles, bajen los gastos, tienen que bajar la inflación mediante la reducción de la emisión monetaria, tienen que mantener una política de cambios de flotación, ¿verdad? Una política cambiaria de flotación de la moneda respecto a la alza y baja del mercado, pero también tienen que hacer una reforma fiscal. Entonces aquí vemos que son políticas económicas que dependiendo del país se utilizaron en forma conjunta, de una manera muy ortodoxa, o sea, utilizando únicamente una como el papel esencial, o lo hacían mediante la combinación de diferentes medidas de política económica que en alguna medida pues involucraban la política monetaria, cambiaria, la crediticia y fundamentalmente también la política fiscal. Y entonces, bajo esa conceptualización, los organismos financieros nos decían, bueno, hagamos una reforma tributaria. Pero esa reforma tributaria tiene como objetivo pues que el Estado capte mucho más recursos, pero que sea una reforma tributaria progresiva, que no sea una reforma tributaria regresiva. Y entonces, muchas veces siempre se encontraba la salida, ¿verdad? Que hacían reformas tributarias, pero siempre se encontraba la salida y las rentas individuales siempre fueron grabadas de menor forma que el consumo. Y muchas veces el consumo prioritario de la población y muchas veces el consumo suntuario se grababa en menor cantidad, etcétera. Pero siempre encontrábamos nosotros se encontraba alguna salida a este tipo de problemas. Por otro lado, también nos decían, privaticen. Y entonces Guatemala comenzó a privatizar y comenzó a privatizar cierto tipo de productos o cierto tipo no de productos, sino de servicios. Por ejemplo, la energía eléctrica en la cual el Estado tenía una muy buena cantidad de recursos, comenzó a venderse, se comenzó a privatizar. Se privatizó también lo que antes era Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, etcétera. Se privatizó la empresa de telecomunicaciones, se concesionaron muchos servicios en los puertos y en los aeropuertos. Y así vimos una serie de elementos que fueron importantes en este tipo de programas de estabilización y ajuste económico. Ahí, por ejemplo, Yulisa me mencionaba por qué bajar gastos a través de la inflación, porque era la tendencia en ese momento. O sea, ¿de dónde podíamos tener mucho más recursos si no teníamos unos ingresos tributarios adecuados para poder garantizar el funcionamiento del Estado? Y eso es que en países como los nuestros, el Estado no es un Estado sumamente grande. Normalmente, en el caso de Guatemala, creo que el 14% de su Producto Interno Bruto es la participación del Estado en la actividad económica. En promedio, en Centroamérica, más o menos la participación del Estado, el gasto del Estado en el Producto Interno Bruto supera los 24-25%. Somos un Estado pequeño, pero tal vez el ejemplo, tal vez no es que sea un Estado pequeño o que no se tenga una eficiencia en el gasto. Lo que pasa es que somos ineficientes en ese gasto. Somos un Estado sumamente ineficiente. Y más en los últimos años, ¿verdad? Que se ha, digamos, criminalizado la función pública. Se criminalizó la función pública y todo aquel que llega a la función pública, de cualquier manera, ya es un ente que está señalado. ¿Ah? Y no debería ser así, porque en todos los países, en cualquier país del mundo, yo recuerdo que cuando estudiaba afuera, se dan todos los países del mundo. Y sin embargo, aquí se ha criminalizado mucho la función pública y eso hace
que el temor era mucho más ineficiente el Estado de lo que ya venía haciendo. O sea, no estoy diciendo que el Estado fuera eficiente, sino que al contrario, tenemos un Estado pequeño, no muy grande, no muy musculoso, muy fuerte como tienen otros países, pero la tendencia es que tenemos un Estado sumamente ineficiente. De hecho, pues los productos de esa privatización que yo les comento, que se privatizaron muchas áreas de la economía en este país, claro, no como en México. Eh, en México, si bien es cierto, también se aplicó este tipo de programas de ajuste y estabilización. En México, el Estado producía bicicletas, el Estado producía papel. Eh, yo tuve la oportunidad de estar estudiando en México un tiempo y, me llevaron, me recuerdo, a San Luis Potosí a ver una fábrica de papel, imagínense, de papel que era del Estado y que en esa fase, en ese entonces, era una de las protestas más grandes. Fuimos en medio de las protestas a San Luis Potosí a ver esa fábrica y me recuerdo perfectamente que estaban privatizando esa fábrica. Ya habían privatizado la fábrica de bicicletas, habían privatizado una fábrica de dulces, etcétera. En Guatemala, pues no encontramos ese tipo de situaciones. Encontramos situaciones como, por ejemplo, pues que privatizamos una de nuestras empresas que en ese entonces era una de las mayores rentables, que fue la Telefónica. Que algunos de ustedes sabían cómo se llamaba en ese entonces, esa empresa que se privatizó en Guatemala. ¿Me recuerdan a Guatel, ustedes? Ahí está Guatel, Osvaldo se llama se llamaba Guatel. Y esta era la empresa de telecomunicaciones. Claro, si nosotros vemos las tendencias modernas en la actualidad, hubiera sido imposible poder competir, se privatizó, porque las tecnologías, las telecomunicaciones, el manejo de la información satelital, las comunicaciones satelitales, era imposible para nosotros mantenerla. Lo difícil fue que se vendió plazos. Se dio un enganche y lo que ganaban cada año lo iban abonando al Estado. O sea, a veces también no es el hecho de que se privatice, pues definitivamente no teníamos los recursos para poder competir en ese mercado. Porque después vino Tigo, vino Claro, vino las industrias fundamentalmente nórdicas que tenían Nokia, todos que tenían todo este proceso de las telecomunicaciones, Motorola en Estados Unidos, etcétera, una serie de competencias internas dentro de este campo, pero lo que no se debió hacer es la forma de cómo se vendió, ¿verdad? La forma como se vendió. Entonces, el país en alguna medida vendió esa telefónica, vendió también, como les decía, la empresa eléctrica, vendió eh, los ferrocarriles, concesionó puertos, concesionó aeropuertos, etcétera. Una serie de situaciones internas que de alguna medida privatizó INDEC, todos los hilos del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, INDECA, etcétera, que eran mecanismos que se utilizaban de intervención para estabilizar precios. Por ejemplo, INDECA lo que hacía es que se subía el maíz, tenía silos en casi todos los departamentos del país, y si el maíz subía, ¡pum!, salía a vender maíz a un precio menor. Claro, también era una fuente importante de fuga de recursos para otros lados, ¿verdad?, que no eran definitivamente los apropiados, pero generaron toda una serie de procesos que los últimos recursos, creo que se manejaron de la privatización, los últimos desde que se comenzó a generar este programa de ajuste y estabilización, se gastaron en el gobierno de Álvaro Colón, creo yo, el presidente que
ustedes saben, ahorita acaba de fallecer, ¿verdad? Entonces, se gastaron todavía los últimos recursos de los procesos de privatización. Hoy ya no hay nada de esos procesos de privatización. Gracias a Dios tenemos una estabilidad macroeconómica por el esfuerzo de nuestros conciudadanos en el extranjero, que mandan aproximadamente 18,000 millones de quetzales, muy superior a los 15,000 millones de dólares, perdón, que se producen en exportaciones. Entonces, estos procesos que de alguna manera comienzan a generar algunas condicionantes que se dan en el país, pues van a ser fundamentales porque comienzan a formar un modelo que, si bien no es el que se requería o el que requerían todos, es el modelo en el cual estamos inmersos en la actualidad. Nosotros hablamos de libertad de mercado, perdón, pero hablamos de libertad de mercado con mercados oligopólicos, ¿verdad? Hablamos de libertades de la oferta de dinero y la demanda de dinero, pero con un mercado oligopólico. Hablamos así de otros mercados, el del combustible, donde sabemos que se ponen de acuerdo, ponen un precio y ya está. Tenemos mercados monopólicos, etcétera. Entonces, todos estos elementos tienen dentro de este proceso que irse mejorando. Desde luego también en este proceso de estabilización, en la reforma comercial, nos hablaban de que el país debería de tener una ley de competencia. Y esta ley de competencia obliga fundamentalmente a que no existan privilegios dentro de la economía. Los mercados de carnes, de pollo, por ejemplo, los mercados del pollo, que sabemos que quién lo maneja. Aquí, por ejemplo, no sé, las harinas sabemos que es un mercado que casi es monopólico en el país. Aquí nadie se come una harina si no es la que producen y exportan los Gutiérrez, etcétera, ¿verdad? Y así vemos toda una serie de elementos que no nos permiten generar buenos niveles de competitividad dentro del mercado. Somos el único país de América Latina que no tiene una ley de competencia. Todo el tiempo los intentos que hay por generar una ley de competencia en este país, ¿ah? Todos los intentos que hay en este país por generar una ley de competencia, sabemos que siempre salen frustrados. Se fue Gómez, ¿verdad? ¿Dónde está este muchacho Aníbal Gómez? ¿Ya se retiró, no? Aníbal Gómez, sí. Tome nota ahí, Brenda, por favor. Que no, vamos a ir viendo. Y entonces así vamos a ver que no tenemos niveles de competitividad importantes en el país porque no tenemos una ley que regule los niveles de competencia. A ver, Aníbal, ¿qué piensa usted de que Guatemala no tiene una ley de competencia? Aníbal Alvarado. Vamos a ver quiénes están. Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal, Aníbal? Así me gusta. Pues yo pienso que Guatemala no tenga una ley de competencia. eh, Hace que los productos sean más caros y que no Estamos haya... sujetos a lo que ellos quieren, a Ajá. lo que ellos les digan. No hay una competitividad efectiva dentro del mercado. Correcto, sí es, Aníbal. Astrid, ¿qué dice Astrid? Carolina. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas Hola. tardes, Astrid. Pues estoy de acuerdo también. No está protegida la libre competencia de los mercados, pienso yo. Ok. Y Carlos Pérez, ¿qué nos opina Carlos Pérez? Pues la verdad, yo sí opino lo mismo que los compañeros licenciados. La verdad, el no tener una ley de competencia
Somos el único país de América Latina que no lo tiene. Sí afecta más que todo a lo que es el libre mercado, ¿no? Claro. Y eso sí, bueno, afecta bastante en lo que es lastimosamente, la creación de monopolios. Sí, porque nos permitirían, por ejemplo, si, por ejemplo, con el azúcar nos producimos dumping, porque ustedes saben que cuando bajan los precios del azúcar a nivel mundial, ¿verdad? Los financiamos con incrementos internos. O sea que las pérdidas que pueda tener el azúcar a nivel internacional, ¿verdad? Lo que hacemos es que las compensamos internamente, ¿verdad? ¿Qué dice Johanna Raquel Arroyave? Yo vi que fue de las primeras que entró. Buenas tardes. Hola. Pues yo creería que si Guatemala tuviera una ley de libre competencia, pues sería mejor para el país porque habría un comercio internacional y pues se invertirían más en el país. Correcto, ahí miraríamos nosotros esos tipos de factores. Sí, Carlos. Porque fíjense que nos hablan de una reforma comercial y en la reforma comercial entonces ¿qué hacemos? Simplemente dejar entrar y dejar pasar como el ACFER no puede ser, ¿verdad? Sí, Carlos. Lo escucho. Pues yo Carlos ahorita Pérez. también veo de que eso también afecta bastante en lo que son los nuevos emprendimientos, ¿no? No sé si se me escucha, Lick. Poquito, pero un poquito más recibida. Okay. No, licenciado, es que ahorita que, bueno, también estoy pensando de que también eso afecta de mal manera los nuevos emprendimientos, ¿verdad? Que puedan crearse, ¿no? Sí, Porque claro, es que ya en este lo que país es la no existe una creación banca de desarrollo casi. de monopolios ya afecta de que El proceso de creatividad, la creación de nuevos empleos, nuevas empresas, etcétera. Antes, fíjese que yo trabajé un tiempo en el área de exportación, siempre en el sector público. Y antes para exportar un producto se pasaban alrededor de, me acuerdo que eran 39 pasos para exportar un producto. Imagínense todo el proceso burocrático que tenía que pasarse para exportar, o sea, para que el país tuviera competitividad. Y los trámites y todas las cosas sumamente burocráticos. Por eso, durante este proceso también se generó una ley. Ahora aquí le llaman la ley antitrámites, ¿verdad? Pero durante ese proceso se le llamaba desregulación administrativa. O sea, que las economías también en ese proceso de reforma comercial y financiera debían desregular algunos elementos que eran importantes y eran fundamentales para la productividad del país, ¿verdad? Aquí habían empresas, instituciones públicas que hacían lo mismo, ¿verdad? Hacían lo mismo y muchas veces pedían trámites diferentes para las mismas cosas. Y entonces lo que se pretendía era que se desregulara ese tipo de situaciones. Más adelante, ahora se le ha llamado, creo que el Congreso le llamó ley antitrámites, pero ya previo a este proceso de estabilización y ajuste, la simplificación administrativa a través de la desregulación era uno de los elementos esenciales que se planteaba en ese proceso, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque esto tendería a generar mayor eficiencia dentro del Estado. Como les decía, nosotros en Guatemala, al parecer, como nosotros somos economistas, pues generamos más análisis y sabemos que un Estado debe ser fuerte, musculoso, tiene que ser orientador del gasto, tiene que ser esencial para el desarrollo del país. Y entonces, normalmente los países tienen un nivel de desarrollo, un nivel de Estado mucho más grande y muy fuerte. El caso de Guatemala es un país que tiene un Estado, un aparato burocrático débil,
poco musculoso y además sumamente ineficiente. Y lo digo con la experiencia del caso, ¿verdad? Y hoy mucho más con todo este proceso de guerra ideológica que nos dejaron algunos organismos que estuvieron aquí, en el cual pareciera que estuviéramos peleando entre nosotros, cuando la criminalización que se hace de la función pública, sabemos que no debe realizarse entre ese punto. Debemos ser fiscalizadores, pero no hacerla criminal. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, el que se ve afectado fundamentalmente con la participación del Estado en ese tipo de programas es la misma población, porque el Estado a través de esos gastos lo que pretende es básicamente llevar mejores y mejor calidad de servicios. Sin embargo, sabemos que en la realidad esto no es así, ¿verdad? Digamos, pongamos un ejemplo, en educación, ¿verdad? El porcentaje de incremento a la educación universal, si bien es importante en la educación el factor humano es uno de los factores esenciales, también debe invertirse en otro tipo de situaciones, y más o menos el presupuesto de educación, el 90% es en el pago de recursos humanos, el resto se da en materiales, ahora que dan comida, pero muy poco en una capacitación efectiva y permanente de nuevos conocimientos a los maestros. Nosotros tenemos una educación sumamente humanística, una educación que muchas veces no corresponde a conocer nuestra propia realidad, ¿verdad? Yo creo que les mencionaba en una de las clases últimas que vimos, es que muchas veces nosotros, si nos preguntan las capitales o los países, los conocemos y los decimos de memoria, pero a veces les preguntan a ustedes y les dicen, mire, en San Marcos, ¿qué idiomas hablan? Y lo que menos sabemos es qué idiomas hablan en San Marcos, qué idiomas hablan en Xela, en Quiché. En Quiché pareciera que solo hablaran Quiché, pero no es cierto. Hay otro tipo de idiomas, el uspanteco, etcétera. Hay otro tipo de idiomas que se dan. Una parte del Mopán ahí pegado con el área de Petén, etcétera. Y así muchas veces no conocemos ni nuestra propia realidad. ¿Ah? A veces se dice que la educación es transformativa, ¿ah? Pero nadie aprende a leer y a escribir y a desarrollarse si no es en su propio idioma. Y imagínense ustedes, bueno, yo que soy de Oriente y soy maestro y me mandan a dar clase a los cuchumatanes. Y yo sé que los cuchumatanes, si me voy a Soloma, hablan mam, pero si me voy a San Mateo Ixtatán, que queda pegado, hablan chuj. Y si me voy al otro lado de Jacaltenango, hablan jacalteco. Entonces, sin embargo, yo comienzo a dar clase y entonces les hablo en español y les escribo en español. Y si soy del área, les escribo les hablo en su idioma, pero les escribo en español. Es como que yo les esté a ustedes ahorita hablando en inglés y les esté escribiendo en español. ¿De qué sirve? ¿Ah? Una vez yo supervisando algunos proyectos del BID que trabajaba con ellos, por ejemplo, yo fui a Sololá, al área Sutuí, y cuando vi, puchis, todos bailando en un acto de un 15 de septiembre la Macarena, ahí mirábamos nosotros, Macarena, Macarena, y decía uno, bueno, una realidad distinta para una condición distinta de nuestra cultura. ¿Verdad? Todos con sus trajes, pero bailando la Macarena. Y no es el hecho de que lo hagan, sino que es el hecho de resaltar sus propios valores culturales y de desarrollar sus propios niveles culturales. Claro, no es malo eso, tampoco estoy diciendo que sea malo. ¿Por qué? Porque el desarrollo está en el idioma
garantías culturales y demandas de la sociedad. Y muchas veces la educación no responde a eso. Miren, ahora con el debido respeto para ustedes, con el tema de la pandemia, esto se ha agudizado. Muchos, algunas otras escuelas me han comentado que les han pedido profesionales o estudiantes de profesorado, pero vos mira que no sean de la pandemia, que no sean de la educación virtual. ¿Por qué? Porque dicen que muchas veces los estudiantes con la educación virtual solo dejan puesta la cámara y se van, se dedican a hacer otras cosas, no se dedican a escuchar, a desarrollar su intelecto, sino que a desarrollar otro tipo, dejan ahí la cámara. Y pues yo a veces agarro ahí para preguntar a alguien a ver si está, porque sí me ha pasado. Por ejemplo, lo voy a poner, voy a ver un caso. Vamos a ver. Déjenme ver, aquí está el que tengo identificada una compañerita que solo deja la cámara. Hoy no está. Y la verdad es que al final el daño no lo hacen a nosotros, se lo hacen ustedes. Entonces, esos procesos educativos y esos procesos del conocimiento son los que realmente transforman y generan. Por eso es que los procesos de estabilización y ajuste, cuando hablan de la reforma tributaria, significa que sean progresivos, que la progresividad se demuestre que el que gana más paga más y no el que gana menos paga más, porque se concentran los recursos más en los impuestos directos. Y eso es lo que ha pasado con la regresividad de nuestro sistema económico, ¿verdad? Por eso es que cuando hablan aquí, hablo en la presentación, de que además de estos tipos, hay una reforma fiscal importante que esto nos garantizaría a nosotros, ¿cómo se llama? Condiciones adecuadas para tener los recursos para poder desarrollar esencialmente los programas sociales que necesita el Estado. Pero también hablamos de las reformas microeconómicas, ¿verdad? Los mercados laborales, por ejemplo, ¿verdad? Yo les mencionaba que ahora pues hablamos de tiempos parciales, se han modificado los tiempos parciales, digamos, hay procesos en los cuales ya hay mucho más libertad para que los procesos muchas veces de despido de las personas, las leyes sean mucho más permisibles, porque pues eso demanda la inversión extranjera y muchas veces con estas reformas microeconómicas pues también a veces dañamos a nuestros mismos sectores. Pero los mercados laborales permisibles, por ejemplo, los de maquila, ¿verdad? Solo vienen, los contratan mediante un contrato, no les pagan nada, están un tiempo y se van, ¿verdad? Entonces, hay leyes laborales que hoy encontramos que son mucho más permisibles porque eso estaba demandando en ese momento el mercado económico mundial, ¿verdad? También hay el régimen de las pensiones. En ese entonces me acuerdo yo que se planteaba la creación del Instituto de Previsión Civil. Fíjense que este Instituto de Previsión Civil era que se generaba un aporte del Estado y todas las personas que trabajaran para el Estado de cualquier forma, en cualquier contrato, en cualquier renglón presupuestario, podían aportarse a su régimen de pensiones. Hoy, desde luego, eso nunca se dio, en Guatemala nunca se dio. Las pensiones siguen siendo muy similares a como se crearon
a través de la Ley de Servicio Civil en 1900, creo que fue 77, no sé si mal recuerdo. Un poquito antes, ¿verdad? Y entonces mirábamos nosotros que este régimen de pensiones hoy sigue siendo muy similar. Disculpen un momentito, porque es un régimen de pensión de reparto simple, así se le llama. Perdón, déjenme un momentito aquí, voy a... Entonces, este régimen de reparto simple, que es el que se tiene con el régimen de pensiones en la actualidad, es que los trabajadores activos son los que pagan el salario de las pensiones de los trabajadores activos. Pero como en este país, en Guatemala, esto ha cambiado un poco porque la mayoría de trabajadores en este país son contratados bajo renglones en los cuales no tienen muchos beneficios. Por ejemplo, el Estado contrata mucho en el renglón 189. Ustedes ya vieron finanzas públicas, entonces ya saben ustedes todo ese tipo de renglones presupuestarios, porque es uno de los principales empleadores, ¿verdad? Y Guatemala también siendo un país donde el trabajo informal mayormente es el elemento esencial. Digamos, el IX más o menos está hablando del 18 al 20% del trabajo formal. El Estado más o menos está hablando de un monto similar, alrededor de 200 y algo miles, no más, 150,000 trabajadores que puedan tener acceso a este tipo de beneficios y el resto totalmente desprotegido, ¿verdad? Entonces, el Estado con el reparto simple, como le digo, lo que hace con el régimen de pensiones en estas reformas microeconómicas es que no las hace, no lo hizo, mantuvo el reparto simple. Pero ahora los trabajadores activos bajo los renglones presupuestarios que aportan al régimen de clases pasivas civiles del Estado, que es el régimen de pensiones, son menos. Y entonces casi el 40%, si no el 60%, del aporte a los trabajadores pensionados los genera el Estado mismo, los da el Estado a través de los impuestos, no a través de los trabajadores activos como se pretendía, que los activos financian a los trabajadores pasivos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que de una u otra forma no generaron modificación al régimen de pensiones en este país, cuando hablamos de las reformas microeconómicas que estábamos presentando, ¿verdad? Entonces, aquí también se habla de la reforma institucional del Estado, ¿verdad? Dice que debemos de ver en qué medida nosotros podemos reformar el Estado. Nosotros sabemos que tenemos un Estado en la reforma institucional del Estado. Sabemos que tenemos un Estado que se conoce bajo la teoría de la organización periférica del Estado. Se lo digo porque en alguna medida yo participé en algunos de estos temas cuando se discutían en ese entonces. Yo estaba recién graduado, entonces me había regresado y ya conocía algunos temas. Y entonces se habla de una organización periférica del Estado, una reforma del Estado en la cual deberían de crearse instituciones que fueran sumamente independientes. Por ejemplo, aquí hablábamos de los órganos, independientemente de los tres organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hacia afuera del Estado
debían de existir los mecanismos de control. Y ahí se hablan de mecanismos de control político, mecanismos de control financiero, mecanismos de control judicial, en los derechos humanos, etcétera. Entonces se crean toda una serie de instituciones periféricas que no dependen de los organismos del Estado como mecanismos de control, ¿verdad? En eso es la fiscalización, instituciones autónomas, el Tribunal Supremo, que es electoral, que es un órgano de control político, un órgano de control político también en el tema de los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el tema de la fiscalización, la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos, etcétera. Se crea toda una organización periférica del Estado con el fin de hacerlo mucho más eficiente. Y se hace una reforma constitucional y se arma todo este paquete y se aprueba este paquete durante todo este proceso. Sin embargo, más adelante ha ido modificando y han comenzado a ampliar el Estado por diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Ambiente, pero no de ambiente de fiesta, ¿verdad? Sino que tenemos un instituto que mira los bosques, tenemos otro consejo que mira las áreas protegidas, otro que mira las tierras a través del OCRET, de las tierras que están a las orillas de las áreas de agua. Tenemos una serie de instituciones que muchas veces hacen lo mismo, ¿verdad? Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social y tenemos un Ministerio de Salud y Asistencia Social. De asistencia social no hace nada, pero de salud productiva y salud preventiva y curativa tampoco, digamos que mucho, pero en alguna medida sí responde a algunas demandas fundamentales de la población, ¿verdad? Y así vamos a tener toda una serie de instituciones que es necesario reformar porque las demandas han cambiado, ¿verdad? Muchas de estas demandas se contraponen, por ejemplo, con las escuelas, ¿verdad? A un alcalde le conviene hacer una escuela en esta aldea, aunque queda a la par de la otra, pero le va a significar 200 votos y eso ahí voy a hacer la escuela, ¿verdad? Y entonces, mientras el Ministerio de Educación, bueno, entonces, ¿quién va a poner los maestros? No, porque aquí es muy pequeña la comunidad y esta comunidad puede ir aquí y entonces los maestros de aquí pueden trabajar aquí. Hay maestros que tienen 10 alumnos, 15 alumnos, pero hay comunidades donde los maestros tienen hasta 50, 60, 90 alumnos, ¿verdad? Entonces, así como el área común que tenemos en la Facultad de Economía, yo di clases en el área común. Y estaban ahí sentados tomando clase, tomando datos, ¿verdad? Y entonces, pareciera que entonces este tipo de situaciones a veces en la reforma del Estado deben de tomarse, pero con seriedad, con mucha seriedad, para volver eficientes las acciones y los gastos que el Estado demanda. Hoy, por ejemplo, hablamos de que a medida que tenemos mayor ingresos ordinarios, de todos modos, la fórmula de reparto sigue siendo la misma. Y entonces, muchos de los gastos no están orientados a generar eficiencia. Hoy hacemos adoquinamos o asfaltamos una calle y al rato venimos abriéndola porque sabemos que tenemos que poner drenajes, ¿verdad? O a veces los drenajes como van por abajo son proyectos políticos. Entonces no ponemos drenajes, siguen las aguas así o solo ponemos agua entubada en lugar de agua potable, pero sí hacemos un gimnasio y un gran campo de fútbol, ¿verdad? Entonces, para hacer deporte, cuando si bien es fundamental, los sectores
de salubridad ambiental son fundamentales. De nada. En Guatemala, casi el 80% de las cuencas hídricas están, ¿cómo se llama?, contaminadas. Y normalmente lo que tenemos es agua entubada y no tenemos agua potable. ¿Ah? Normalmente tenemos agua entubada que viene mal y por eso es que nuestros niños en Guatemala se dice que las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales han matado mucho más niños que 30 años de conflicto armado. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de elementos son fundamentales a la hora de ir determinando las características del desarrollo y lo que requiere una sociedad, no solo la reforma institucional del Estado, que debe involucrar todo, ¿verdad? Los gobiernos locales, los gobiernos centrales, etcétera, debe involucrar todo y que asuman una serie de responsabilidades que son esencialmente fundamentales dentro de este proceso. Entonces también esa reforma del Estado no ha tenido como el éxito que se requería, ¿verdad? Mercado de capitales. El mercado de capitales es sumamente incipiente en este país. Hay una bolsa de valores nacional, creo yo. No sé si funciona todavía, había otra, que sea una bolsa corporativa. Lo que negocian ahí básicamente son DICAs, o sea, derechos centroamericanos de importación, así se le llama un mecanismo hoy en la actualidad, y algunas otras cosas que puedan negociar en la Bolsa de Valores Nacional. Creo que hoy ya miro ahí que el Banco Industrial ya saca acciones a la venta, y así una serie de instituciones. Antes la que sacó acciones pero después quebró fue la Hyundai y la Ford, la Fisher, también quebraron, sacaron acciones a la venta. No aquellas acciones que hacían aquellos industrias piramidales, aquellas financieras piramidales como Autocasa, que solo vinieron a estafar a un montón de gente, ¿verdad? Nada de eso, no. O sea, comenzaron a ver, este mercado de capitales es sumamente incipiente en el país. No tenemos una bolsa de valores fuerte, porque los mercados son oligopólicos y normalmente las empresas son familiares, ¿no? Aquí las empresas son familiares y entonces no hay como un mercado. Perdón, ahí sí ya me oyen ahí, ¿verdad? ¿Sí? No hay como un mercado que nos garantice. Normalmente son herencias familiares, casi todas, y podemos mencionar algunos, por ejemplo, los Novela, los Aycinena, los Castillo, los Gutiérrez. O sea, la mayoría de este tipo de empresas que son fuertes y competitivas dentro del mercado son recursos familiares, perdón. Y esos recursos familiares, pues desde luego no los va a comprometer vendiendo acciones. Pues hablamos de mercado de capitales sumamente débiles en este país. Por último, nos menciona en las reformas microeconómicas los sectores sociales. Y aquí dice que los sectores sociales deben ser el área prioritaria de este país. Sin embargo, cuando vimos nosotros esta parte en las reformas macroeconómicas, cuando hablamos de bajar de la inflación y bajar gastos, creo que Yulisa a ese tema se refería, donde bajamos es en los sectores sociales. Le bajamos presupuesto a los sectores sociales donde realmente deberíamos de tener mucho más recursos, ¿verdad? Si bien es cierto, hay otro tipo de sectores que son importantes para la productividad, como la infraestructura, ¿verdad? Debe de generarse mucho más soporte en el sector social. La infraestructura es importante. Una vez yo le preguntaba a un consultor alemán que trabajaba conmigo y le decía, mira,
¿Y por qué en Alemania? Como en Alemania hay carreteras sin límite de velocidad, hay carreteras eh, con eh, un alto nivel de que no se les da ni mantenimiento. Entonces decía, ¿cuál es la forma de mantenimiento que ustedes le dan? Porque va uno en Alemania y va tal vez a 150 y uno mira pasar el coche ¡pum! A 200 y algo y ni siquiera un bache encuentra en el camino, ¿va? Y entonces me preguntaba yo, mira, ¿y cuál es la forma de mantenimiento que ustedes le dan no se les da mantenimiento, me dice, porque nosotros hacemos carreteras con 50 o 60 centímetros. Ya están hablando de 50, 60. Aquí en Guatemala se habla de 10, 15, y la más grande que generó el problema, la de Overs, iba a tener 20. ¿Ah? Pues imagínense ustedes que en Guatemala no tenemos ni siquiera un sistema de pesos y dimensiones. Aquí le pueden meter a un tráiler o lo que sea la cantidad de, de mercadería o peso que ellos quieran, que puede irse en el camino, ir con su peso rajando y quebrando las carreteras, que nadie le dice nada, ¿verdad? Hay permisibilidad enorme en este tipo de situaciones cuando hablamos de la infraestructura, que es importante porque son los elementos fundamentales para generar y sacar la producción del país, ¿verdad? Pues la movilidad de las personas y también, por eso también es importante, como les decía, esto de los sectores sociales. Entonces, los sectores sociales en este país, normalmente, hasta en los últimos años, ahora están representando una buena parte del nivel de inversión que pudiera generarse dentro del presupuesto, pero también tendríamos que analizarlo entre comillas, ¿verdad? ¿Cuánto es de funcionamiento y cuánto es de inversión? Eso ya lo vieron ustedes en finanzas públicas y ustedes pueden establecer la relación, cuánto es de funcionamiento y cuánto es de inversión. Entonces, todo este tipo de elementos son esenciales pues, a la hora de analizar las características que se dan dentro de estos programas de ajuste y estabilización que se comenzaron a aplicar en países como los nuestros, ¿verdad? Entonces, la desigualdad, entonces, en América Latina y especialmente en Guatemala, es un fenómeno de larga data, no es un fenómeno reciente. Ustedes cuando vieron los principios de las políticas agrarias en este país en uno de los cursos que estudiaron, vieron que es el inicio de los procesos de desigualdad, de la distribución del ingreso. Tenemos, si bien América Latina, Guatemala y muchos países de América Latina tienen la distribución más desigual del mundo, ¿verdad? No es un fenómeno que surge anterior a la crisis de los 80, ni es un fenómeno que se da en los ajustes de los años 90, ni en los 50, sino en la actualidad muestran un patrón acentuado de desigualdad económica. Muchos países muy similares como los nuestros, o un país como el nuestro, si quisiéramos hablar, en los últimos años, en lugar de ir disminuyendo los procesos de desigualdad, dice que a través del crecimiento económico, la distribución de ese crecimiento económico ha sido sumamente excluyente y concentradora en muchos de los sectores productivos de este país y que por consiguiente los beneficios que pudiéramos tener de ese desarrollo, de ese crecimiento económico, no los miramos nosotros como muy cercanos, los miramos como muy alejados, ¿verdad? Eso debería transformarse en que los países deberían de tener mejores condiciones, mejores procesos en los cuales pudiéramos tener mejor acceso a oportunidades y algunos otros elementos que nos garanticen mejor calidad de empleo, mejores oportunidades hacia nuestra población.
Por tanto, se dice que si bien América Latina hizo un esfuerzo y en el caso de Guatemala con ajustes macroeconómicos importantes y unas reformas estructurales macroeconómicas, y en este país pues lo que sí ha dejado es una estabilidad macroeconómica importante. Vamos a ver que la región sigue teniendo muchas vulnerabilidades, desequilibrios internos y externos. Hacia adentro, básicamente, las desigualdades, los desequilibrios internos nos generan muchos niveles de violencia, nos generan muchos niveles de conflictividad social. Y a nivel externo, pues si bien es cierto, nos hemos curado un poco por la estabilidad macroeconómica que el país tiene, siempre estamos abiertos a que los shocks externos nos generen algún problema. Miremos ahora el caso de la inflación. Quien en este momento va a comprar algo a algún lugar se da cuenta que la realidad de los precios es un proceso que está disminuyendo y deteriorando gravemente el salario de las personas en este país. Entonces, esto nos indica que si en la región se han implementado políticas económicas y sociales, estas no nos llevan básicamente a un nivel que nos permita decir que tenemos mejores condiciones, y los programas de ajuste pues en alguna medida pudieron solucionar los desequilibrios que se tenían profundos. Eso no significa que haya una disminución en los niveles de equidad o de pobreza que se pueden haber generado en países como los nuestros, ¿verdad? Lamentablemente, pues en muchos lugares los programas de ajuste sí generaron desequilibrios también importantes y no generaron la estabilización que se requería, ¿ah? No se logró alcanzar algunos objetivos fundamentales que iban orientados a la disminución de la equidad y de las inequidades en los países, y que por consiguiente pues los países optan, dice, por otro tipo de modelos, como es el disenso o el consenso Santiago. ¿Qué dice Axel? ¿Qué nos cuenta Axel de esto? Axel Santiago. Buenas noches, Lick. ¿Sí? Ahí va manejando, ¿dónde va? Fíjese que yo sí voy manejando, Lick, y lo voy escuchando. Ah, bueno, sí, miro ahí que va Sí, manejando. yo hasta Cuidado, hoy cuidado. fue mi primer día que empecé a recibir el curso. Ah, mucho cuidado, pues, porque pueden haber accidentes con eso, ¿verdad? Bueno, estos diapositivas se las vamos a trasladar a ustedes, se las vamos a trasladar a ustedes el día el día lunes se las vamos a estar trasladando. Hoy también les quiero platicar que ya, espérame, William, un momentito, le doy la palabra, solo voy a dar una información adicional. Aquí vamos a leer un libro, ya, se llama este libro. El libro se llama ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Así se llama el libro. El libro es un libro muy completo, me gustó mucho, ya lo leí. Normalmente miraba, es Donald Axmu y John Robinson los que hacen este libro, y cuando ustedes miren
las recomendaciones, los elogios que tiene es de Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía, Gary Becker, también Premio Nobel de Economía, Peter Diamond, Premio Nobel de Economía, Niall Ferguson, autor del libro El triunfo del dinero y uno de los bestsellers más importantes, Francis Fukuyama, etcétera, también uno de los economistas más importantes, Simon Johnson, y así es profesor del MIT, ¿verdad?, en Massachusetts. Y así vamos a ver todas las recomendaciones. Robert Solow, o sea, el modelo de Solow, o sea, el modelo de las externalidades. También lo recomienda Michael Spence, el Premio Nobel de Economía también. Y Dan Dory, que es de Escuela de Gobierno a la Universidad Kennedy en Washington. Y George Arkelford, de Premio Nobel de Economía. Y Jared Diamond, que es ganador del Premio Pulitzer. Ellos recomiendan este libro como una lectura obligatoria para los estudiantes de economía. El libro está a la venta en Sophos, creo que también lo tiene Artemis y Winter. Hay 38 para quienes quieran comprarlo, tiene un valor de 160 quetzales. La verdad es que es un libro interesante. Es un libro que nos va a ayudar. Un economista que no lee, pues es muy difícil que lo diferenciemos de un auditor a un administrador, ¿verdad? Entonces, un economista que no lee realmente no, hasta en el lenguaje se nota, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar en este tipo de situaciones. Entonces, yo le trasladé, Brenda, a usted el libro ya en versión digital. Si no lo quieren comprar, ya lo tenemos en versión digital. No sé si ya se los envió, Brenda. Buenas noches, licenciado, compañero. Sí, Alex, está en el Classroom. Ya pueden acceder a él. Ya todos tienen ya el libro en versión digital, ¿verdad? Pero les tengo una sorpresa. La próxima comprobación de lectura es el viernes entrante. No este viernes, sino que tienen el otro viernes. Y como es un libro algo grande, normalmente leemos el libro completo. Leímos el de Piketty completo, no vamos a leer este. El Piketty ya tenía casi 800. Vamos a leer la primera comprobación de lectura, va a entrar hasta el capítulo 3, la página 91. O sea que tenemos más de 8 días, 10 días para leer. Eso significa que ustedes en 10 días pueden leer, ya hasta eso, 9 páginas al día o en la noche. 9 páginas al día, o sea que no estamos hablando de mucho, pues, ¿verdad? Estamos hablando de que ustedes pueden leer, son disciplinados 9 páginas al día. Pero si son de aquellos que dice, por ejemplo, pobre mi hijo, dice su mamá, viene cansado de la mente de tanto estudiar, dice, porque el trabajo intelectual para la gente dice que es más cansado que el trabajo manual. ¡Ja! Va a ver aquel que está en una carretera con una máquina volando asfalto y dice que el trabajo intelectual es mucho más cansado que ese trabajo manual. ¿Cuál es la diferencia de una época respecto a otra? No es qué se produce, sino con qué y cómo se produce, ¿verdad? Esa es la diferencia. Hacemos el trabajo mucho más fácil. Esa es la diferencia de una época. Pero ustedes, como llevan cansados de tanto conocimiento, tanto que han recibido y de tanto que estudian, llegan a las 8:30, 9, 10 de la noche y se sientan a dar una gran comida. ¿Y la comida cómo se procesa? A través de la sangre. ¿Y la sangre de dónde sube? Al cerebro. Pues agarran el libro y después se tapan con el libro porque se quedan bien dormidos. Tienen que comer poquito y leer bastante, ¿ah?
para que realmente aprovechemos el tiempo y podamos leer esas 8 o 9 páginas diarias para el día del examen. Entonces, el día viernes, ¿qué fecha es, Brenda? Viernes 3 de febrero, licenciado. 3 de febrero tenemos la primera comprobación de lectura. Ya todos tienen su libro en versión digital, ¿verdad? Entonces, William, por la palabra, y ahí no me acuerdo. Licenciado, Lick, buenas disculpe que lo noches. interrumpa. ¿A dónde vienen los temas para la comprensión de lectura del viernes? ¿Cómo así? ¿Es todo el libro para la comprensión de lectura el día viernes? No, es hasta la página 91. Ah, no escuché. Sí, Muchas página gracias. 91, sí. William. Buenas noches, Lick. Mi pregunta es de que América Latina es un área de mucha desigualdad económica. También de desigualdad económica, Lick, también acá en América Latina hay mucha explotación. Hay salarios demasiado bajos y exigen bastante en horarios amplios, salarios bajos. Con respecto a eso, ¿usted considera que los gobiernos, o no digo este gobierno, sino todos los gobiernos no pueden hacer nada? Tal vez por el valor del dólar, del quetzal comparado con el dólar. Mírelo, hay una serie de factores que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Aquí tenemos que ver la productividad del país, ¿verdad? Tenemos que ver los mercados. Recuerden que nosotros somos un país, dice, eminentemente agrícola, pero no es porque produzcamos solo productos agrícolas, sino que la mayoría de nuestra gente se dedica a labores agrícolas. Y en esas labores agrícolas vemos personas que son asalariados, que son proletarios. Vemos que hay campesinos depauperados que están en sus pequeñas parcelas. Vemos semiproletarios que tiempo van a su parcela de trabajo y el otro se van a las cortes de café, cortes de caña. Vemos campesinos medios del área de Zacapa, productores de tomate, productores, etcétera, en el área de Tecpan, de Patsicía, productores de brócoli, etcétera. Vemos una combinación no de clases sociales, sino fracciones de clase social que juegan un papel distinto dentro de la sociedad. Entonces es muy difícil, en la medida que la sociedad se vaya desarrollando y se vaya generando un proceso más amplio de productividad a través de procesos de descomposición de la economía campesina, podríamos pensar nosotros en mayores niveles de productividad y mejores niveles de condiciones de vida. Por otro lado, tenemos un país que no tenemos una política agraria de fortalecimiento al sector bien definida. No existe una ayuda, digamos, hacia el sector productivo del país. Países como México, Estados Unidos, inclusive Brasil, hacen que, por ejemplo, tengan los precios de garantía, ¿verdad? Aquí si el maíz si baja de 100, pues el campesino tiene que venderlo a 80 o menos al comerciante. El comerciante tiene a todos sus hijos estudiando con carro y todo, y el campesino no puede ni siquiera meter a sus niños a la escuela. O sea, no existe una política de comercialización agrícola adecuada ni de precios de garantía que garanticen condiciones adecuadas de vida entre muchos de los aspectos. O sea, nos faltan muchos de los aspectos para ir garantizando buenos niveles de productividad, tanto en el agro como a nivel de los centros urbanos de producción. ¿Quién más quería hablar? Nombre y el libro. ¿Quién más quería hablar? ¿Alguien vio que levantó la mano? ¿No? Licenciado, perdone, ¿en qué librería dijo que estaba el libro? Está en Sofos y está en Artemis Edinter. Gracias, muy amable. Sí, vale 160.
Permítame, déjenme ver. Es que había unos en bodega y yo pedí que por favor me los tuviera. Pueden pedirlos al WhatsApp 5690-7214. 5690-7214. Lo pueden pedir ahí, creo que se los envían. Ese es el número de Sofos, ¿verdad, Lick? Sí, 56. El número de Sofos es 2419-7070. Pero Ok, gracias. ellos lo mandan cuando uno pide por WhatsApp al 5690-7214. Si no hay más preguntas, nos quedamos ahí, compañeros. Y seguimos el próximo día, el día miércoles. El día lunes, en la reunión que tuve el día de ayer con el señor decano y funcionarios de la facultad, va a haber una lección inaugural. Nosotros ya vamos a entrar cerca a los exámenes, vamos a ver una programación de exámenes, ya se les va a trasladar. No vamos a estar en la lección inaugural. Todos los docentes de la escuela vamos a dar clase ese día. ¿Verdad? Entonces, O sea, que el lunes va a haber clase, ¿no? el lunes hay clase, no vamos a dejar de trabajar, eso quiero decir. Ok. Vamos a dar clase. Aunque haya lección inaugural. ¿Sí? Vamos a dar clase. Ya, gracias, Lick. Feliz noche. De acuerdo, Lick. Bueno, descansen y Buenas noches, seguimos licenciado. platicando. Buenas noches, cuídense. Feliz noche.